En Perú el 80% son compañías familiares, representan el 60% del empleo en el país y eso genera el 40% del PBI. Yo tengo en esta industria 18 años. Mi objetivo era convertirme en un gerente general en una compañía de consumo masivo. Eso era lo que quería hacer Diego Cuba hace de 20 años atrás. En el 2006, mi padre funda una compañía de búsqueda ejecutivos. Funda esta compañía propia que se llama Cuba Asociados Executive Search, que era una headhunt. Entonces la cantidad de gente que hemos colocado y lo hemos movido de una industria a otra, de una compañía a otra, que hoy día son CEOs regionales o globales, o son managing directors o vicepresidentes globales, porque los movimos de una posición a otra. Bueno, bienvenidos al episodio 7 de Business Edge. El día de hoy tenemos el agrado de contar con Diego Cubas, presidente de Cornerstone Latinoamérica y CEO de Cornerstone Perú. Bienvenido, Diego. Gracias, Franco, por la invitación. Un placer estar contigo. Máximo, muchísimas gracias. Siempre partimos invitando un poco a nuestros invitados a que nos cuenten un poco sobre su trayectoria, sobre sus inicios, sobre la parte laboral o personal. Si es que Claro que sí. A ver, yo tengo en esta industria 18 años, o voy a cumplir 18 años. Comencé mi carrera en diferentes rubros. Mi última experiencia fue en consumo masivo. De hecho, en el mundo corporativo me interesaba muchísimo el mundo corporativo y sobre todo trabajar en marketing inicialmente, ¿no? O sea, era lo que yo tenía como foco, era trabajar en marketing y mi siguiente fase de crecimiento o mi objetivo era convertirme en un gerente general en una compañía de consumo masivo. Eso era lo que quería hacer Diego Cuba hace de 20 años atrás, ¿ya? Okay. O más probablemente. Y eso fue un poco la carrera inicial que tuve. Trabajé en consumo masivo, trabajé en marketing y hubieron muchas oportunidades de desarrollo en ese momento. Pero finalmente, en el 2006, mi padre funda una compañía de búsqueda ejecutivos. Él había trabajado muchos años en recursos humanos, de repente más de 25 años en recursos humanos, en finanzas. Los últimos 10 años trabajó en una compañía de consultoría en recursos humanos también. Por lo tanto, cuando sale esta compañía, funda esta compañía propia que se llama Cuba Asociados Executive Search, que era una headhunter, ¿no? Okay. Y sonaba de repente más a estudio de abogados que de repente a una compañía de search en ese momento. Y me invita a participar desde el inicio como socio. Yo venía, digamos, trabajando en consumo masivo. En ese momento le dije, oye, mira, yo mi carrera por acá, todavía no veo, digamos, la oportunidad, y seguí trabajando en consumo masivo. Después de un tiempo vi que había varias oportunidades y una de ellas fue que detecté que en ese momento, hace más de 20 años, las compañías de consultoría en recursos humanos no se habían posicionado. Es decir, yo te preguntaba a ti quién te había llamado por una posición y tú me podías decir, oye, X sería Z, no me acuerdo el nombre, buscabas digamos, en tu celular, en tu correo, porque no había un posicionamiento claro, sólido de esa firma de consultoría de recursos humanos, que en ese momento era precisamente Headhunting, ¿no? Una compañía Executive Search. Entonces, vi una oportunidad por ese lado. Y ahí comencé a dudar y decir, oye, de repente, aquí debería pasarme del mundo corporativo a la consultoría. Lo segundo que vi es que había una necesidad relevante en lo que eran búsquedas de mandos medios o jefaturas, analistas, que estas compañías de headhunters de alta dirección no querían manejar. Te decían, oye, mira, eso no lo veo yo, búscate la compañía de selección convencional, que ellos lo ven, pero no lo veo yo. Y ahí te hago la diferencia porque compañía de selección convencional es cuando una empresa ponía un aviso, en esa época en el periódico o en una página web, y el candidato postulaba al proceso, ¿no? Entonces, es decir, el candidato buscaba a la compañía. Y el headhunter es distinto. El headhunter es, yo soy headhunter y busco el candidato. Hay una diferencia entre uno y otro, el approach, digamos, de uno o el otro, ¿no? Correcto. Entonces, había tenido dos oportunidades. La primera era que había que trabajar mucho posicionamiento y lo segundo era trabajar muchísimo el tema de estas headhunters para mandos medios. Y es ahí cuando hablo con mi padre y le digo, oye, ahora sí me interesa entrar a la industria. Y han pasado 18 años que vengo trabajando en la industria de talento. Es industria que me apasiona, me encanta, la gente. Pero sobre todo hay un tema bien relevante que es cuando trabajas en la industria de talento y ese propósito de la compañía que es impactar positivamente en la vida de las personas para trascender, ¿no? Y te lo explico rápidamente, que es un propósito que construimos otros en Latinoamérica, que es cuando yo te ayudo a colocarte en un empleo, ya sea porque estás sin empleo o en empleo, pero te doy una mejor oportunidad, eh, te impacto en tu vida, pero también impacto en la vida de toda la gente que te rodea, todos los stakeholders que te rodean. Eso incluye tu familia, o sea, tu Correcto. pareja, tus hijos, tienes hijos, tus jefes, tus pares, tus colaboradores, el dueño de la compañía. Hay un impacto en cadena. Los gringos le dicen el ripple effect, que es el impacto en cadena. Es cuando tienes una piedrita en el agua y hay un impacto, digamos, de ondas. Eh, y es que cambiamos o impactamos positivamente en tu vida, en la vida de toda la gente que te rodea. Y eso es finalmente la filosofía o el propósito que tengo como persona y que lo he trasladado a la compañía, ¿no? Súper.
Súper, súper. Suena muy bien. Y esto, claro, la extensión, mientras comentabas, Sí. me suena que esa extensión igual llega a la sociedad, ¿no? Porque es las derivadas directas de una persona que se coloca Así y tiene, es, así es. pero tiene entra en un círculo seguramente virtuoso, ¿no? En medida de Sí, que, sí. claro, Este, ah, es un círculo efectivamente continuo, ¿no? No llega a ser economía circular, ¿no? Pero llega a tener un impacto, digamos, constante en diferentes puntos, ¿no? Y no entré en mucho detalle, pero cuando nosotros colocamos a una persona en una posición o también lo ayudamos a que desarrolle mejores habilidades, sea mejor líder o mejor gerente o mejor director, él toma decisiones en su vida, claro, ejecutiva y no ejecutiva, ¿no? Y cuando toma decisiones ejecutivas, toma decisiones que impactan en la sociedad, o sea, medio ambiente, sociedad en general, y te comento a dónde voy con esto, ¿no? Nosotros colocamos recientemente una posición de un gerente general para una industria de plástico reciclado, que es economía circular, ¿ya? correcto. Eso quiere decir que está relacionado al acopio y al reuso de la materia y cómo esta materia reusable se puede generar nuevos productos. Y colocamos a este gerente general en una posición regional y me dice, Diego, quiero conversar contigo porque te quiero agradecer, ¿no? Y yo le digo, mira, me encantaba conversar contigo, ¿no? Pero tomamos un café. Me dijo, no, quiero una videollamada. Me pareció súper raro porque él vive cerca de mi casa, ¿no? Y nos juntamos una videollamada, estaba la esposa y sus dos hijas, y le decía a dos hijas, oye, Diego, te quiero agradecer en nombre de mi familia porque venía buscando una posición que tuviera trascendencia en mi carrera. Es decir, buscaba una posición donde yo como persona pudiera impactar en la vida de miles de personas, ¿no? Que está relacionado justamente al tema de economía circular, que es el reuso y digamos, de materias primas. Pero además, él decía, le puedo contar a mis hijas que APA impacta en el medio ambiente, Lo ¿no? máximo. Entonces, eso finalmente es la trascendencia que uno a veces no ve, Claro. porque es un negocio o una industria que uno avanza muy rápido, pero cuando te das el espacio y piensas, dices, oye, ¿qué tal el impacto que tengo? No únicamente en las compañías, pero en las personas. Claro. Y estas personas cómo impactan en la vida de otras personas a través de decisiones o cargos que tienen, Claro. que tienen injerencia directa en decisiones que también impactan directamente o indirectamente en muchas personas, ¿no? Y es así como hay un propósito detrás bien interesante. Imagino que pocas personas hacen eso, ¿no? Estaba pensando ese agradecimiento y esta visión consciente, porque yo creo que ahí podemos entrar, seguramente es bastante profunda la conversación sobre cómo se da que uno termina en un cargo, Sí, ¿no? Porque la parte más probablemente romántica, pero que se puede ejecutar, o sea, que puede hacerse real es, oye, yo quiero estar en un sitio donde realmente yo disfrute y quiera, y además si tengo una visión, por ejemplo, como la de este gerente general, que es impactar en X, Y, Z, así es. seguramente con los 18 años que tiene ahí, y bueno, y tu padre desde que lo Así fundó, es. han tenido mucha gente que han podido colocar y que seguramente viene generando ese valor, ¿no? Y que probablemente no muchos se lo dicen, son pocos, seguramente los que te llaman y te Sí. agradecen con sus hijas, ¿no? Oye, pero son miles, ¿sabes? Nosotros colocamos alrededor de 1000 personas al año aproximadamente en lo Ya. que es Perú únicamente, sin contar otros países que te hablaría un número mucho mayor. Eh, pero Eso es cargos medios y hacia arriba. cargos medios hacia arriba, o sea, Ya, gerencias medias y alta dirección, ¿no? claro. Pero lo que, y voy a hacer un poco de comparación, pero hay veces donde nosotros como consultores en talento no únicamente velamos por el desarrollo de la compañía colocando a esta persona, sino también cómo vemos que esa persona que la estamos convenciendo que tome una decisión tiene un montón de dudas, ¿no? Claro, Y actúas como un consultor también con el candidato. claro. Y a veces tienes que decirle, oye, vas a perder una oportunidad de crecimiento en tu carrera porque no tomes porque no vas a tomar esta posición. Y a veces te dicen, no, lo que pasa es que tengo un compromiso con mi jefe, todavía tengo que cerrar este proyecto. Y a veces les digo, mira, o sea, sí, me parece espectacular, pero esto es un unique opportunity, ¿no? Once in a lifetime. O sea, Claro. la tomas y estoy seguro que esta oportunidad te va a ir a crecer de manera distinta. Y no sabes la cantidad de gente que hemos colocado y lo hemos movido de una industria a otra, de una compañía a otra, que hoy día son CEOs regionales o globales, o son managing directors o vicepresidentes globales, porque los movimos de una posición a otra. Claro. Que podrían Y haber tenido un poquito de resistencia al inicio. resistencia, Claro, y a veces resistencias son por miedos a la conversación con su jefe, claro, que te parecería que no es tan relevante, pero sí, o sea, es un factor que dices, oye, pero ¿cómo le digo? Si me pidió que por favor yo me quedara un poco más, que lo acompañe en este proceso, claro. y te aseguro que su jefe, si le da una oportunidad, se va, ¿no? Que ha Claro, pasado claro, varias veces. claro. Pero me ha tocado tener conversaciones como diciéndoles, oye, mira, o sea, esta compañía tiene un impacto totalmente distinto a la tuya, tienes un rol
que vas a tener, digamos, vas a tener un impacto o una gestión en 10 operaciones, con 8 plantas, 5.000 colaboradores, Claro, puesto corporativo aquí, based in Perú, compañía de $1 billion company. O sea, claro, a veces no se dan cuenta o hay que forzarlos a que tomen la decisión. Y claro, después de eso, se dan cuenta que toman la mejor decisión y te agradecen. De hecho, la vez claro. pasada, y con esto termino un poco el speech, pero me escribió una persona que está en Colombia hoy día, que lo colocamos hace años en una posición de consumo masivo, una posición de evidentemente menor nivel, y que hoy día tenías hace poco una posición de director en una compañía importante en Colombia, una compañía global, pero había sido expatriado con esta compañía y había manejado todo un negocio, venía un P&L, y me dijo, "Oye, estoy en esta compañía porque tú me colocaste y me convenciste, ¿no? Mira, Y es una carrera internacional, algo que la otra compañía probablemente no le hubiese ofrecido, claro, ¿no? Entonces, nos toca también a veces a los headhunters o a los consultores en talento persuadir, convencer con mucho fundamento. No porque sea un negocio transaccional, no porque te quiero colocar en la compañía para que me pague mi factura, claro, sino porque a veces te dices, oye, pero eso es un impacto directo en la vida y no se está dando cuenta, ¿no? claro. O sea, está ciego, hay que ayudarlo a que abra la mente y diga, oye, esto realmente es una oportunidad mejor para ti. Claro. Tengo una curiosidad ahí. Sí, eh, 1000 candidatos que colocan al sí. año, o sea, significa que tienen por lo menos 18 en tu historia y seguramente más de 18 Hemos mil. colocado, es increíble, pero hemos colocado más de 15.000 ejecutivos de gerencia media y alta dirección en los 18 años de historia. Y en línea para no irme de la Sí, idea anterior, esta responsabilidad a la sí, hora de persuadir y encontrar resistencia sí, en una persona que le va bien, sí, que tiene y que yo he pasado, yo estoy pensando como, obviamente lo que me viene a la cabeza es mi historia, ¿no? Cuando me cambié de chamba, que me ofrecieron que no hubo un headhunter involucrado, ojo, ¿ya? claro, Pero que, si lo puedo resumir, fue un muy buen cambio a nivel propuesta económica. así es. Era, digamos, no me podía retener Sí, el anterior empleador, pero en el proceso de cambio siempre hay miedos, ¿ya? sí, Yo totalmente, acepté, sí. bien, mi drive fue la plata, Sí, honestamente, y además era una compañía más grande, etcétera. claro, claro. Pero de ahí encontré cosas que fortalecieron esos miedos y esa transición fue dura. No me quiero centrar solo en eso porque creo que es bacán de conversar, pero yendo al punto anterior, esa responsabilidad a la hora de persuadir y Sí, de encontrar resistencia, ¿alguna vez les ha pasado que les salga el tiro por la culata? O sea, también, que le vendas una historia y que de repente cambien las también. circunstancias luego. Puede Sí, pasar, ¿no? sí, 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 sí nos ha pasado y definitivamente tratamos de que eso no pase. Claro, ¿Y cómo lo evitamos? Conociendo bien al cliente desde la trayectoria, desde la organización, cultura, propósito, claro, quiénes son los líderes, realmente si la posibilidad de crecimiento es real o no, porque al final lo que nosotros le ofrecemos a la persona es una propuesta de valor, ¿no? claro, Que creo firmemente que es real. claro, Ha pasado en un momento dado que esa propuesta de valor no era tan real porque el cliente a veces la organización no te cuenta la historia completa, ¿no? Y es por eso que a veces, o ahora, o los últimos ya 10 años, nos centramos mucho en entender, oye, la organización, porque al final hay que tener, por un lado, la compañía, no únicamente la parte dura o superficial que es facturación, colaboradores, historias, sino, oye, ¿cuál es el propósito de esta compañía claro, realmente? ¿Cuál es la trascendencia que tiene? ¿Cuál es la visión? ¿Cuáles son los core values, los valores corporativos? ¿Cómo esos valores corporativos se traducen en comportamientos? claro, Y finalmente, todo lo que está relacionado a cultura organizacional, ¿no? claro, No únicamente la parte dura. Entonces, por un lado, entiendes eso, ¿no? El estilo de liderazgo también del quién va a ser el jefe de esta posición es súper importante. claro, Evaluamos también estilo de comunicación, si va a ser fit cultural con el jefe o no lo va a hacer, ¿no? Por una razón. Lo segundo, lo que hablamos también muchísimo es, oye, ¿cómo esta posición impacta en el negocio? O sea, ¿tiene trascendencia o no tiene trascendencia en el negocio? Si esta posición realmente estamos ofreciéndola porque es una posición que va a tener una responsabilidad potente en la organización o no, o es, digamos, de corto plazo, es, oye, soluciona el problema y ahí ya no lo necesitamos, o claro, realmente sí va a tener trascendencia, va a poder crecer, ¿no? Y lo tercero que hablamos también es, oye, ¿cómo está el entorno y a dónde va la compañía? Oportunidades de esta compañía en el entorno. Va a haber claro, crecimiento, M&A, va a comprar compañías, crecimiento orgánico, porque al final todo eso hace que le traslademos al candidato una propuesta de valor potente, decirle, claro, mira, esta compañía requiere A, B y C, esta es la empresa, esta es la esencia, y además está buscando crecer de esta manera, ¿no? claro, Y candidatos dicen, oye, esto me encanta. Pero hay compañías, por ejemplo, y somos bien transparentes, que lo que quieren es un candidato que durante tiempo determinado le da turnaround a la empresa porque la compañía se vendida. Y hay candidatos que tienen ese perfil también. Y les interesa pasar por eso. Entonces le decimos, oye, esta compañía está buscando a un gerente general o un vicepresidente de negocios que ayude a la compañía en 3 o 4 años, ponerla, digamos, súper súper potente para que después la vendan a un fondo de inversión o a otro grupo económico. ¿Te interesa ese reto? Y que te, oye, me encanta, ¿no?
un perfil como ese te pide alguna ¿Un carry? incentivo relacionado Sí, a esa salida, me imagino. sí, sí, muchos, Porque si no es muchos. como, en 4 años pierdo mi chamba y ¿qué hago? Sí, Claro, muchos te piden, oye, a ver, pero ¿qué hay después del final claro. digamos, de la luz del túnel, ¿no? Y es un carry, hay un bono, digamos, de cierre o de venta, y muchos toman este proyecto, no únicamente pensando en el dinero, ojo, sino también pensando en el reto de darle la vuelta al negocio y participar de una venta a un grupo económico o un fondo de inversión más grande que compre la compañía. Claro. Muchos de ellos tienen también muchos de estos candidatos tienen el perfil de turnaround. O sea, Claro. entran, dan la vuelta y hice su chamba y eso les apasiona. Mira, De hecho, hay gerentes generales que son expertos en eso y te dicen, yo no quiero estar en una compañía donde tenga 10, 15, 20 años. Yo quiero entrar a la compañía, dar la vuelta, ponerla bonita, ya sea para la venta o para que entre otro gerente general, y yo irme a otra empresa y seguir haciendo este proceso porque claro, les apasiona hacerlo. lo máximo. Entonces, los perfiles de ejecutivos son totalmente distintos. Claro. Tienes que ver qué propuesta de valor encaja con ese perfil, ¿no? Claro. Súper, no tenía mapeado eso y me parece que hace mucho sentido y es más, suena como algo bien apasionante, bien como divertido, si es que tienes el perfil como dices. Sí, No es sí, una visión de larguísimo plazo, sino más bien es venir a hacer cambios importantes y sacarlo adelante. sí. Ahí en esa línea de pensamiento y lo que se pueda en todo caso contar, Diego, ¿alguna situación, algún caso donde no fue tan bien, obviamente sin decir nombres, ¿no? Pero Sí. tienes así un caso así como que recuerdes y digas, pucha, Eh, acá se volteó, cambió de CEO, cambió de dueño, se dio una cosa que yo no vi. sí, mira, a ver, sin decir nombres, pero cuando recién inicié en esta industria del talento, manejamos unas búsquedas para una compañía que estaba manejando un proyecto medioambiental, ¿no? Y esta compañía tenía detrás, digamos, un dueño accionista muy poderoso a nivel global, que sí estaba invirtiendo en este proyecto medioambiental y jalamos mucha gente para que trabajara en este proyecto, una compañía que está relacionada más a la parte industrial minera, Ya, y colocamos mucha gente en esta compañía. Y a los 6 meses el gobierno le baja el dedo, la compañía no quiere seguir invirtiendo y toda la gente que colocamos este, salió de la empresa, ¿no? Eran como 10 personas, 10 ejecutivos que los habíamos jalado a otra compañía para que entren a esta empresa. Y ahí, evidentemente, nosotros, como constructores en talento, sentimos una responsabilidad directa porque le habíamos ofrecido una propuesta de valor que sonaba muy bonita, muy trascendente porque estás trabajando en una compañía que está trabajando fuertemente en un proyecto medioambiental para pasar digamos, de rojo a verde desde el lado ambiental, de lo cual no se dio. Entonces, lo que hicimos fue ayudar a estas personas en el proceso de recolocación, correcto. ¿no? Y de los 10 que salieron ejecutivos que habíamos colocado, íbamos a ayudar a 7 que se colocaran y 3 finalmente se colocaron por su cuenta, pero 7 Claro, de ellos fueron por nosotros. claro. Y no necesariamente porque teníamos otras búsquedas donde los podríamos colocar, sencillamente fue llamar a toda nuestra red de contactos, nuestros clientes y decirle, oye, tenemos estos candidatos que son muy buenos, ha pasado esto, tienes una posición para él. Y muchos dijeron, sí, oye, estoy buscando, Claro, y qué bueno, porque encima no tengo contrato para que me busques la posición, sino me lo estás dando pues sin costo, así que claro, colocamos a 7 de 10, ¿no? claro, Fue una historia inicialmente dura, porque obviamente la persona te llama y dice, Diego, tú me dijiste A, B, C, ¿qué claro, pasó? E información que no tienes claro, digamos, claro. en ese momento. Hay una probabilidad, o sea, estaba pensando, no la tienes toda clarísima. Hay cosas que hasta tú puedes creerle cultura, toda la responsabilidad que has Así hecho, y es, disculpa que te así corte, es. pero hay COVID, pues no sé, para dar un ejemplo de cosas que tú no ves, ¿no? Sí, sí, Claro, sí, sí. Y sí, a veces también lo que le digo a los candidatos es, o sea, si bien tenemos información del CEO, este, y el equipo ejecutivo, que es normalmente que trasladan toda la información, inclusive a veces de un directorio, al final hay una probabilidad de que no sabes qué está pensando la junta de accionistas, claro, ¿no? Hay veces que una compañía está en venta y ni siquiera el directorio lo sabe, no que los dueños lo están viendo, ¿no? claro, claro, Entonces, claro. entonces Asimetría de información, así es, porque al claro, final son 3 órganos, ¿no? O sea, tienes el órgano de la junta de accionistas, que es los dueños de la compañía, los accionistas, tienes el directorio, tienes un presidente directorio y los directores del board o miembro directorio, y tienes el comité ejecutivo compuesto por el CEO y su report directo, ¿no? claro, Y a veces este está pensando A, este está pensando A y lo está ayudando, pero a veces la acá piensa Z y el claro, de acá todavía no sabe, ¿no? claro, Entonces pasa, claro. ¿no? Interesante por la responsabilidad. Y de verdad que me parece bacán porque no es claramente mi mundo, el de headhunting,
pero no había pensado en la profundidad y responsabilidad detrás de esa labor. Especialmente si te la Sí, tomas bien, porque sí, uno de manera fría y desde afuera probablemente diría, bueno, un headhunter recibe órdenes, o sea, oye, quiero este proceso y voy y busco y disparo pues como mono metralleta sí, sí, y el sí. que caiga que haga sentido para el cliente y que ellos se agarren, ¿no? Es un Claro, tema de ellos, ¿no? pero es increíble porque Claro. nosotros somos una compañía que tiene un valor corporativo, o sea, creemos firmemente en cultura y un valor corporativo que se llama hacer lo correcto. ¿Ya? Y hacer lo correcto tiene un montón de implicancias o comportamientos. Entre ellos es, no trabajamos con compañías donde tengamos dudas éticas, por ejemplo, ¿no? De gobernanza digamos, o temas que no están conectados con nuestros propios valores corporativos. Y a veces que nos han llamado varias compañías, nos dicen, búscame esta posición o la otra, y sabemos que hay un montón de implicancias ahí donde no estamos compartiendo valores, y le decimos, oye, no nos sentimos cómodos trayendo a alguien basado en A, B y C, ¿no? Así de concreto Sí, así de concreto. y de directo, porque también podrías decir, Sí, un o sea, poco ocupado, pero claro, en algunos casos somos más políticos, en otro caso le decimos, mira, hemos escuchado A, B y C, por lo tanto preferimos no claro. trabajar O con dame la tus compañía. descargos para entender por qué A, B y C, ¿no? Bueno, Este, claro, o a veces hemos manejado búsquedas para un cliente también y nos hemos encontrado que el mismo dueño de la compañía tiene, digamos, comienza a cambiar las condiciones y le decimos un ratito, ¿no? O sea, paramos la búsqueda si es que cambia las condiciones de lo que hemos acordado para los candidatos, porque claro, hemos hablado que hay estos beneficios A, B y C, incluido el seguro, ¿no? claro, Y nos encontramos que ahorita ya no hay seguro, entonces, ¿qué está pasando? Somos muy directos también en esa conversación difícil con el gerente general o con el dueño, claro, ¿no? claro. Y hay una duda. Entre cargos medios y hacia arriba, ¿no? Que son gerencias, bueno, Sí, depende del organigrama, digamos, pero sí. en una compañía grande y hasta el directorio, claro, me imagino que según el perfil deben tener requisitos, o sea, el ofrecimiento debe ser mejor para poder tú, o sea, digamos que si a ti no te dan muchas herramientas, va a ser más difícil que tú consigas a los mejores perfiles. Me imagino que en promedio los mandos medios son un poquito más fáciles, entre comillas, que luego jalarte un rockstar, pues, ¿no? No sé si tienes ahí alguna... Bueno, en realidad, o sea, son dos complejidades distintas, ¿no? La complejidad en el mando medio es que hay una posición, imagínate que te piden una posición específica donde hay mayor población de esa posición. Eso es decir, que tienes que mapear más personas y vas haciendo mejor, digamos, filtros para poder llegar a esa lista corta que puede ser mínimo 3, máximo 5 candidatos. Pero tu población es mucho más amplia. Por ejemplo, un científico de datos, ¿no? Ah, Hay mucho más científico de datos que de repente un Chief Data Officer, que es la cabeza de la data de una compañía. correcto. Entonces, la complejidad aquí está más en identificar a toda esta población y llegar a una lista corta. En una posición de mayor nivel, la complejidad de identificarlos es mucho más sencilla, porque hay menos Chief Data Officers que han llegado a esa posición Claro. que los que están, digamos, en la línea media. Entonces, la complejidad de ahí está, o la complejidad se torna más en identificar si esa persona que está buscando más de contar con los requerimientos técnicos, realmente encaja con la cultura nacional y con el fit cultural que requieres para la posición, ¿no? Claro. Entonces, la complejidad va a depender mucho del nivel de la posición y también de qué tan específica es ese rol. Hay Claro. búsquedas, por ejemplo, que sean de mando medio de alta dirección, no las puedes buscar en el Perú porque no existe esa posición, o es muy limitada, o es escasa ese talento. Y buscas en la región, buscas en Colombia, buscas en Argentina, buscas digamos, en Ecuador, en México, ¿no? O en el mundo. Recientemente hemos colocado, por ejemplo, ah, para una entidad, digamos, de educación a nivel internacional, le hemos colocado un vicepresidente de educación, que da los lineamientos, las guías de educación para todo este grupo. Y la búsqueda fue una búsqueda global. De los 10 candidatos, 9 estaban en el mundo. Y te digo, en ¿Era para una Europa, compañía en Perú? una compañía regional basada en Colombia. Basada en Colombia, ok. Sí. Ya. Y los candidatos estaban fuera, ¿no? O sea, no había candidato, digamos, todos eran colombianos, ¿no? Dos eran colombianos y 8 eran candidatos que estaban fuera digamos, Claro. digamos, del país, de los cuales la mitad estaba en Europa, una parte estaba en Estados Unidos, ¿no? El único requerimiento y que no era negociable es que hable español, ¿no? O Claro. castellano, Claro. ¿no? Entiendo que ustedes han venido creciendo en el tiempo. Creo que sería acá para un poco entender Sí, ahí el contexto de cómo crece la compañía, cómo crece Cornerstone y, claro, cómo además esta evolución de ser la consultoría de tu padre a sí, hacer lo que es hoy con oficinas a nivel regional
Y te lo pregunto porque, claro, esa extensión debe traer valor a la hora de hacer un proceso como el que has dicho, ¿no? Donde no encuentras al candidato específico en Colombia, donde nace el requerimiento, Sí, por más que sea un cargo regional, y tienes que salir a buscar, no sé si con compañías hermanas, primas o cercanas sí, con las que tengas sí, sí, partnership sí. o tu propia compañía. Sí, mira, yo creo que algo que nos dejó el contexto que hemos vivido hace unos años, que era la pandemia, fue que el talento no tiene fronteras y no tiene nacionalidad. Al final las compañías se dieron cuenta que podían encontrar talento sin importar físicamente dónde estuvieran, ¿no? Y eso era Claro, un principio importante. Y eso rompió un montón de barreras, inclusive paradigmas que teníamos todos los ejecutivos, ¿no? Entonces las búsquedas comenzaron a darse mucho más regionales o globales. Eh, el tema es que hay muchas compañías como la nuestra que no tienen ese alcance o conocimiento regional o global. Eso quiere decir que están más limitados en esa búsqueda. claro. Nosotros como Cornerstone es una franquicia, lo que tenemos otros digamos, en Perú. También tenemos la franquicia también para Latinoamérica y eso nos ha permitido tener recursos eh, con un conocimiento local, ¿no? Tenemos equipo local en cada uno de los países. Claro. Eso quiere decir que cuando buscamos una posición, digamos, en México o en Centroamérica o en el Caribe o en Ecuador, los recursos que tenemos en esos países son propios. Claro, Entonces, la búsqueda se torna mucho más sencilla claro. en encontrar estos perfiles. Y uno puede decir, oye, sí, pero el LinkedIn me puede facilitar la búsqueda regional. No es suficiente el tener una herramienta de tecnología. Hay que conocer el mercado. Claro. O sea, si yo te pregunto, oye, ¿cuáles son las 5 o 10 compañías más importantes de Ecuador de consumo masivo? O sea, no es como, oye, voy a ponerme acá a buscar a ver cómo son. Hay que saber quién es el gerente general, quién es el vicepresidente comercial, Claro, quién reporta a quién, qué es la trayectoria que tiene esa persona en el pasado, ¿no? Lo claro, mismo sucede en México, oye, cuáles son claro. las compañías de farma más importantes en Argentina. Entonces, ese conocimiento que te da el tener una operación con equipo local es totalmente distinto a manejarlo centralizado de un país, Correcto, ¿no? correcto. Tiene sentido. Y claro, como bien dices, hay una mayor apertura, naturalidad, no sé, de alguna manera, que un gran porcentaje del planeta haya trabajado de manera remota Sí, por un sí, periodo más largo o más corto sí, según el país y sus políticas, dejó una apertura mayor a poder hacer trabajo remoto desde la playa o desde el país en el que estés en también, medida que te conectes. sí. Y claro, y Está eso, cambiando un poco eso, ¿eh? Está cambiando ahora. regresando. Ok, Sí, o sea, claro. está regresando, ¿no? De hecho, hicimos un estudio el año pasado, estamos haciendo otro ahorita, en este momento, un estudio global sobre los HR trends, ¿no? Tendencias de recursos humanos. Una tendencia de recursos humanos era justamente el trabajo, digamos, cómo está compuesto el trabajo, si es híbrido, flexible, ¿no? Y hoy día únicamente el 6% de la región, compañías de la región, trabajan de manera remota. 6%, únicamente, hoy, De la región LATAM, de Latinoamérica. 6%, De, efectivamente. sí, de cada 100 compañías, únicamente 6 trabajan 100% de manera remota, de tu Ah, ya, ok, casa, ok. donde 6 fuera, de ¿no? cada 10 tienen como política el 6 100% de cada remoto. 100. Ok, ok. 6, Claro que, de cada 100 claro, trabajan hoy de manera, digamos, full remoto. full remoto. Y de ese 94 que sobra tienes híbridos, tienes mix. Tienes modelo, hay unos que están en modelo presencial 100%, Claro, otros que están en modelo híbrido, slash flexible, porque hay una diferencia. claro, El flexible es que no tienes un control exacto, estás un día u otro, sencillamente está abierta la oficina, ¿no? claro, Pero es increíble, pero la tendencia es que las compañías vayan a este modelo más flexible, es decir, la mezcla entre presencial y remoto, más a lo presencial que más a lo remoto. Entonces, digamos, hay compañías que están hoy día en 3-2, ¿no? 3 en la oficina, 2 en casa, ¿no? claro, Pero en los últimos meses que hemos venido conversando con varios clientes están más en 3-2 y yendo 4-1, claro, ¿no? Y hay otros que me dicen, y estamos 5-0, claro. ¿no? Entonces, estamos Que tuvieron que flexibilizar porque fue una obligación. una obligación, pero hoy día le funciona más el presencial. Ahora, también pasa que hay muchos ejecutivos que prefieren estar en flexible con tendencia presencial. ¿Por qué? Porque en la oficina tienes internet de alta velocidad, tienes un espacio dedicado a ti, Claro, no estás en la sala trabajando, entonces tienes un escritorio, una oficina, y también puedes solucionar problemas en tiempo real con tu equipo, ¿no? claro, Y la innovación, está comprobado que también se crea, hay mejores ideas cuando estás, digamos, claro. pimponeando ideas presencialmente, ¿no? Ahí es que es como para un debate largo, pero seguramente se puede cortar por segmento, por tipo de cargo, ¿ya? Pero en general suena como que hay mucho más pros de trabajar en una oficina que trabajar desde tu casa o desde fuera de la oficina, digamos. ¿Cuál es su opinión ahí? O sea, O sea, ¿cuáles son los sí, beneficios del remoto más allá de lo que
se nota, digamos, la parte más tangible, ¿no? A ver, voy a ir primero con lo presencial. Creo que lo presencial lo que genera es un sentido de pertenencia y una conexión distinta. El vínculo que se genera, la conexión que se genera presencialmente es diferente a la remota, ¿no? Creo que estar remoto tienes otros beneficios como eficiencia, también tienes menores costos porque hay compañías que hoy día, en lugar de alquilar un espacio que tenías 1000 metros cuadrados, tiene un espacio de 300 400 metros cuadrados Claro, y tiene un impacto también. Y hacia la persona también, al estar flexible más que remoto, a veces puede controlar mejor sus tiempos en diferentes temas. No pierde tiempo trasladándose a la oficina, claro. sencillamente ese tiempo lo usa para ser más eficiente en su trabajo y terminar desde, no sé, 8:30 de la mañana a 5 de la tarde y ahí puede llegar a otros temas, ¿no? Está en la casa. Entonces creo que es una combinación, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Cornerstone hemos decidido estar, hoy estamos 3-2, lo más probable es que estemos 4-1, pero sin perder la flexibilidad. Eso quiere Claro. decir que no estar midiendo exactamente si es que entras 8 de la mañana en punto, o entras 9 o 9:30, o Claro. te vas a las 4 en lugar de las 6, ¿no? Claro, Pero sí queremos que las personas estén en un tiempo determinado en la oficina, ¿no? claro. ¿Y esto por qué? Porque sí hemos visto que hemos comenzado a construir soluciones y hemos también solucionado problemas ágilmente con esa conexión presencial. Claro, que de repente antes lo dabas por descontado, porque siempre fue presencial. Claro. Cuando te mandaron 100% remoto, empezaste a ver, mira, por acá gano, pero hay, no sé, hay detalles que de repente no están funcionando. La productividad y la conexión, el sentido de pertenencia. Y ahora que nuevamente has regresado, las compañías han regresado, tienen un poquito más de conciencia probablemente, ¿no? Sí. Porque ya lo vivieron, ¿no? Sí, Dale, dale. pero ¿sabes qué he visto? Nosotros cuando comenzamos a movernos a 3-2, pues estamos 3-2 hoy día, ¿no? Estábamos inicialmente 2-3 y antes pues 1-4, ¿no? Estábamos 1 presencial y 4, ya bueno, ¿no? Entonces, los que estaban, digamos, de 1-4 y les costaba irse 2-3 y menos 3-2, decían, sí, pero mira, aquí, ¿no? El equipo está apoderado, lo que fuera, ¿no? Pero yo un momento donde los mismos líderes decían, no, pero ahora sí necesito que estén acá, porque tenemos aquí, que tengo ese tema, tengo el otro. Y cada vez el cliente mismo, la organización, te dice, oye, te visito en tu oficina. Claro, Quiere conversar, quiere claro, verte, ver tu lenguaje normal, conocerte, qué es lo que opinas, claro, ver tu comunicación, quiere conocer tus instalaciones, dónde trabaja tu equipo, y claro, viceversa. Nosotros cuando hacemos una búsqueda ejecutiva, tenemos que conocer dónde va a trabajar el ejecutivo, dónde se va a sentar, oye, cuál es el layout del espacio, claro, cuáles son o sea, hay un montón de variables en la cultura que la ves en un espacio físico, ¿no? De claro. los colores, los mensajes, digamos, el layout digamos, el espacio. Y eso te lo da también la presencialidad. Mientras comentabas, hay una... yo claramente estoy sesgado a las cosas que me toca ver ya Sí, de mi negocio, pero hay cargos específicos en los cuales siempre va a haber un tema de demanda-oferta, ¿no? Entonces, donde la oferta, yo creo que igual ahí mientras estoy reflexionando mientras hablo, sí, pero está las estrellas, digamos, de algunos tipos de cargos sí, quieren trabajar remoto. Entonces te toca elegir, y estoy pensando igual en cargos de repente más operativos, ¿ya? ujú, Pero te toca elegir entre los que tienen mejor performance, pero quieren esta condición de remoto de todas maneras, o el tema de presencial, que tiene todos los beneficios que ya comentamos claro. y que de alguna manera de repente uno quiere trabajar presencial, pero está como en el espacio Mm, ahí, en el medio. Y no sé si claro, les ha claro. pasado, les ha pasado a ustedes, lo han podido ver, negociar con alguna persona que de repente, oye, ¿sabes qué? Yo sí, Sí, pero mis condiciones son distintas, ¿no? sí, sí, o sea, nos ha pasado, negociando también para el cliente. Yo creo que todo prima en esa flexibilidad, ¿no? O sea, Claro, no centrarme en el 100% presencial ni tampoco el 100% remoto, claro, y tampoco si el trabajo híbrido es la palabra correcta, es más como, oye, somos flexibles ¿no? claro, De repente, oye, somos 3-2, o de repente 2-3, o 2:30, ¿no? claro, Pero la persona controla sus tiempos y va viendo en qué momento eh, va a la oficina y en qué momento no, claro, mantiendo un número de horas. Hay compañías que dicen, mira, tienes que estar en la oficina esta cantidad de horas. claro. Ya tú ves cómo lo manejas, Claro. ¿no? Pero igual la orientación al resultado es. Al Yo soy final, mucho más hincha de eso, sí, honestamente. ¿Ah? sí. Pero sí puedo ver cómo hay valor en estar cerca, en estar Sí, sí. juntos. Al final Sí, eso sí, es lo que nos dejó la pandemia. O sea, uno comenzó a evaluar o ser más consciente que me dicen las personas por los resultados más que por el tiempo que estás físicamente sentado en una claro. silla en tu oficina. A veces ¿no? calienta la banca y tengo que hacer 8 horas y Así es. mi chamba la hago en 4, pero bueno, lo Sí, voy a extender a sí. 8 porque igual no me puedo ir, ¿no? Sí, ahora, lo otro Claro, también que es importante reconocer es que, en general, no por generación, sino en general las personas valoran más su tiempo personal y lograron muchísimo. Eso quiere decir que
valoran más el espacio con su familia, con su deporte, con su Correcto. hobby, con su familia, digamos, con el ejercicio. Mm, Entonces, sí ves como inclusive hay compañías que han tenido que poner oficinas más cerca digamos, a la ciudad corporativa y compañías que tenían la oficina en la planta, ¿no? claro, Y han tenido que decir, oye, mira, aquí el ejecutivo pierde 1 hora y media trasladándose, hay que claro, pasarla para acá porque claro, vamos a perder talento. Y efectivamente, perdían talento. De hecho, claro. hay ejecutivos que estaban trabajando en una compañía y estaban, digamos, a 1 hora y media de su casa y les ofrecías una posición que estaba más cerca y si bien el candidato evaluaba propósito, cultura, línea de crecimiento, decía, oye, cercanía, me Claro, queda a 10 metros de mi casa, ¿no? claro. Entonces tiene tiempo para estar con sus hijos, Claro. digamos, almorzar con ellos, regresar a la oficina. Esos puntos no son menos importantes en la decisión digamos, de un ejecutivo, ¿no? Hoy, yo lo que veo, y nuevamente con el sesgo de lo que yo me dedico, ¿no? Pero hay como, hay más oferta. Entonces eso también lo hace como, ¿sabes qué? Yo quisiera trabajar en tu compañía, pero no me Mm, voy a meter 1 hora y media de viaje y tengo otra opción, ¿no? Y además ya lo viví, ya tuve mi espacio, ya ahora así almuerzo es, con mi familia, salgo a hacer deporte y me ahorro tantas horas sin así plata. es. Y es innegable. Me viene a la cabeza, me da risa, pues es anecdótico, pero un cliente importante que, que nos pedía a nosotros tener a todo el mundo, o no todo el mundo, pero tener un porcentaje bastante grande presencial. Y estábamos en este debate que te digo que los mejores talentos que podemos conseguir querían remoto, por lo que hemos hablado. Ya. Eh, pero nos insistían, no, pero la presencialidad, porque la productividad y Sí, todo lo que sí. sabemos, es una tesis interesante. Y pasó como un año y esta persona que insistía más, por eso digo que es anecdótico, le ofrecen una chamba remota en otro lado y se termina yendo. Y fue Claro. como, oye, ahí está, ahí está justamente, ¿no? Sí, Tú me has sí. exigido súper fuerte con esto, pero al Claro, final claro. a ti te jalan y es real, ese es el tema. O sea, Sí, en el fondo, sí. ¿cómo no, cómo no darse cuenta de los beneficios, de lo lindo que es poder almorzar Sí. con tu familia, por ejemplo, ¿no? Sí, no, totalmente. Claro, ¿No? Y lo hemos claro, visto, nos claro. pasa. O también hay clientes que dicen, oye, esto es 100% presencial y comienza a 8 de la mañana, a 6 de la tarde, y ahí te das cuenta que tienes, o sea, y una súper buena compañía y tienes que encontrar al candidato que esté dispuesto a, Claro, ¿no? Y encuentras diferentes necesidades. Hay candidatos que les encanta estar presencial, 100%. claro, Hay candidatos que están más flexibles. Hay candidatos que quieren trabajar de manera remota porque lo vienen haciendo ya en una compañía. claro. Y de hecho, hay personas que trabajan basadas en Perú, pero que en el mercado regional y no es necesario que estén ubicados en Colombia o en Chile. Desde Perú Claro, manejan el proyecto. Entonces, es como tienes que ir viendo, ¿no? Hay ciertas correcto. variables que hacen que una posición sea presencial, flexible o de manera remota 100%, ¿no? Es interesante, al final es una suerte de adaptación, ¿no? Como conclusión, porque, pero sí está buena la estadística que has comentado de que se está regresando a esto y que Sí, eso, sí, eso seguramente lo iremos viendo. Es súper interesante este estudio que ahí te molestaré para este sí, HR Trends. sí. Este, y tú sabes que, bueno, yo me hago, como te comentaba al inicio, me hago una suerte de guía, pero me encanta poder tener una conversación más Claro, fluida, como claro. se va dando. Pero tengo un par de cosas ahí que no quisiera que se nos escapen, eh, que tiene que ver, incluso lo comentamos, ¿no? La conformación de la compañía tuya, de ustedes, de tu Sí, familia, nace como una compañía, entiendo, familiar y luego se profesionaliza y tiene un cambio. Y me comentabas además una estadística súper interesante sobre la economía local, ¿no? Que creo que el 80% son... sí, sí, mira, a ver, en Perú el 80%, al igual que en Latinoamérica, en Perú el 80% son compañías familiares, representan el 60% del empleo en el país y eso genera el 40% del PBI. Entonces, quiere decir que el 80% de las compañías en Perú son familiares, Claro, ¿no? Y en Latinoamérica pasa algo muy similar, la única diferencia es que en lugar del 60-40, 60% digamos, de empleo, 40% de PBI, es 70-60. En Latinoamérica, 70% generan, el 80% de compañías familiares generan el 70% el de empleo, empleo y generan el 60% del PBI, claro. ¿no? Muchísimo. Es Claro, muchísimo, sí. Ahora, y todas estas compañías están pasando procesos de profesionalización, ¿no? claro, Lo mismo que pasó en Perú en Cornerstone. Nosotros, si bien somos una compañía familiar, preferimos vernos como una familia empresaria con una empresa altamente profesional, ¿no? Y de esa manera, tanto hacia el mercado, hacia nuestros clientes, como también hacia nuestro talento, ¿no? Queremos que traje una compañía global, porque es lo que estamos apuntando o construyendo, es una compañía global. Nosotros representamos la franquicia de Cornerstone en 6 países de Latinoamérica, incluyendo el de Miami, ¿no? claro, Y al final nos manejamos como una compañía global, claro. ¿no? Entonces, eso hacia nuestros clientes y hacia el talento que contactamos, ¿no? Jalamos. Súper, súper. Y claro, entiendo que
que hay una serie de parámetros, de lineamientos que hacen que sea una familia empresaria con ese concepto Sí, versus sí. una compañía familiar que seguramente igual el espectro es súper amplio, porque habrán, para resumirlo, habrán familias que se manejan mejor que otras, ¿no? Y ahí es Sí. donde cruzo con varias ideas, pero que me parece que es algo interesante a tocar. Claro, empresas familiares con mucha trayectoria, seguramente Sí. más de una generación, cómo probablemente entre generación y generación se genere ojalá un crecimiento y hay una valla probablemente de las nuevas generaciones que tienen pues no sé, la trayectoria que dejó de repente el padre o el abuelo y al mismo tiempo, y sorry, ahí estoy un poquito yéndome por varios sitios, pero son dos puntos que me parecen Ujú. interesantes. Eh, Esos retos en la importancia finalmente de una compañía, con Sí. tanta importancia de compañías familiares, eh, ¿cómo ustedes aportan, digamos? O sea, en la experiencia que pueden tener, y me viene a la cabeza, por ejemplo, la conformación de un directorio. Vi una charla que Sí. dice al Sí. respecto. Seguramente hay más de un recurso para poder mejorar la gestión de una Sí. compañía familiar, Sí. ¿no? Sí. ¿Qué han visto, para no hacer preguntas tan Mira, a ver, concretas? antes de responder la pregunta, sí me gustaría darte un poquito de información acerca de cómo está compuesto el mercado peruano en compañías familiares, ¿no? En el Perú, principalmente el 75% de las compañías están lideradas por la primera generación, ¿ya? 7,5%. O sea, 75, Ah, 75, 75, sí. ok, ya. El 25% por la segunda generación, Mm, ¿ya? Y es porque el promedio de edad en una compañía peruana familiar son 40 años. Eso es, ¿ya? Hay compañías de 100 y lo que fuera, pero es claro, mucho menor. poquitos. En el mundo es distinto. En el mundo las compañías son lideradas por la tercera, cuarta, quinta, sexta generación. Pero hay una racional detrás, es que las compañías en el mundo tienen 150 años de historia, las familiares, ¿no? Entonces, partiendo desde ahí, las compañías familiares en Perú, manejadas el 75% por la primera generación y el 25% por la segunda, están pasando por un proceso de profesionalización. Claro, Y comienzan normalmente buscando a un gerente general independiente. Antes el directorio, ¿no? Comienza a buscar un gerente general independiente, alguien que no es familia y que les pueda traer conocimiento, experiencias, mundo corporativo, fuera de una compañía familiar, procesos, indicadores. Y este gerente general lo que hace, lo que busca es traer también un comité ejecutivo profesional. Personas que han tenido experiencias en otras compañías con buenas prácticas. ¿Ya? claro, Eso es como un primer paso dentro de esta ejecución en la profesionalización. claro. El segundo, el segundo, la segunda parte que puede ser antes o después es que muchas compañías familiares buscan conformar un directorio, ¿no? Y este directorio contiene directores patrimoniales o miembros de directorios patrimoniales que son dueños de la compañía, familia, y otros que son independientes, que no están relacionados digamos, a la empresa. Pero a veces antes de conformar un directorio, conforman un consejo consultivo, que tienen voz, pero no tienen voto. Así que pueden dar opinión, digamos, trasladan información, conocimiento, experiencias, networking, pero no pueden presionar para que se haga o se tome la decisión porque no tienen voto, tienen solamente voz. Correcto. Entonces, muchas compañías familiares pasan por ese proceso, Franco, pasan por el proceso de conformar un consejo consultivo y tú eres una compañía de retail, por ejemplo, de consumo masivo, de comercialización, buscas traer gente que viene de la industria y que te provee pues, de información, conocimiento, etcétera. Y después de este consejo, ya pasa el directorio. Si tú me preguntas, oye, ¿qué pasa en la realidad en el mercado peruano? ¿Es gerente general independiente o directorio? Depende. Te diría que es una proporción muy equitativa. Hay compañías que comienzan con el directorio o el consejo consultivo y después buscan el gerente general independiente, o hay compañías que buscan primero gerente general independiente y comité ejecutivo y después forman un directorio. Claro. No te diría, yo creo que en management no hay una regla, ¿no? Sino ¿Y que hay es un prueba y error. resultado? Hay un resultado, como que de esos 50-50 prox, eh, hay notoriamente un mejor resultado en una decisión u otra. No sé si me dejo entender. Sí, o sea, no lo sé. O sea, no te podría dar una estadística porque no lo sé. Claro, Hay compañías, y sin mencionar nombres, pero compañías o grupos aquí importantes, familiares, 100%, que no tienen un directorio y son grupos realmente importantes. claro, Pero lo que tienen son gerentes generales independientes. claro. Y Y, ha funcionado. y ha funcionado, Claro, ¿no? Y hay grupos que tienen directorio, ¿no? Y también gerentes generales independientes y han funcionado. claro. Entonces yo te diría que no hay una regla, uno tiene que ir probando qué le funciona. Mm, Lo que nosotros siempre, y parte de lo que hacemos como Cornerstone es ayudar a la compañía a direccionarlo o darle ejemplos de otras compañías que han hecho buenas prácticas y les ha funcionado. Les decimos, mira, en la industria en la que tú estás, esta compañía ha hecho A, B y C. bueno. Puedes, te podemos ayudar a buscar esto, lo otro, esto, y esto te puede funcionar, ¿no?
Venía pensando que, claro, que no debe haber una fórmula secreta, digamos, como bien dices, y Así se va a es. adaptarse según el perfil de cada uno. Me imagino que hasta, no sé, presupuesto, visión, ¿no? Hay tantas variables. Así es. Eh, Conozco de cerca un caso, y seguramente tú debes conocer muchos, ahí me Sí. llama la atención, donde, tomando en cuenta que el 75% de las compañías familiares están en primera generación, y ya, Sí. ya explicaste por qué, y en la transición a esta segunda generación. Vamos a hablar de uno de cada cuatro, estas que están en segunda Sí. generación. eh, si es que no toman esa decisión de profesionalización adelantándose, como Sí. entiendo que fue en el Sí. caso de ustedes, o de repente golpe avisa, porque pasó algo y, oye, ¿sabes qué? Esto no está funcionando de manera correcta y hay que ver pues, que alguien independiente venga y tome el mando, debe ser difícil. Y debe ser, y me pongo además en la posición, que yo creo que son muchos actores, pero en la posición de un director independiente o de un gerente general independiente, pero que entra a flexibilizar o a solucionar, digamos, Ujú. problemas, si es que hubieran problemas familiares, que Sí. seguramente lo hay, debe ser un súper reto y no debe ser para cualquiera. Tú puedes ser un gran gestor, un gran ejecutivo, pero no necesariamente estás o tienes la experiencia para lidiar con casos tan específicos que hasta Sí. emocionales serán, ¿no? Sí, sí. Y ahí tienes que buscar también, cuando buscas un director independiente, tienes que buscar personas que tengan, más que la experiencia previa trabajando en compañías familiares, que tengan ese interés genuino en aportar valor Claro, y que tengan mucha empatía, ¿no? claro, Porque hay que ser muy empático en entender a la familia, que hay todo un legado, hay toda una historia, hay todo un orgullo de haber claro, construido una compañía exitosa, pero que además tiene un montón de paradigmas también por un lado, y a veces hay como que también cierto conflicto entre una parte de la familia con la otra, y claro, este director también tiene que entrar a entender cómo funciona, claro. ¿no? Hay directores que ingresan a una compañía familiar, o miembro del directorio, ¿no? Y no encajan, y sencillamente dicen, oye, esto no es para mí, no Me me siento imagino. cómodo, y terminan yéndose. Hay Claro, otros que entran y dicen, oye, esto lo puedo manejar, y entendí cómo se maneja, y se junta con cada uno de los directores también, o familia, o directores patrimoniales, y los llega a entender, ¿no? claro, Se junta con el patriarca, el fundador, y va como claro, entendiendo cómo funciona. Y claro, funge normalmente como entre directores, ¿no? Y también consultores de gobierno corporativo, claro, que deberían ser independientes, pero en el Perú hay muchos casos donde este director del board, o este miembro directorio, también funge en paralelo como una especie de mediador familiar, ¿no? claro, Y los va ordenando, ¿no? claro. Es muy común en el país, ¿ah? Claro, gran chamba esa. O sea, si tienes la disposición o si encuentras que tienes una facilidad para hacerlo, como Sí, dijiste, esta empatía va a ser clave y yo creo que termina siendo una especie de coach. O sea, no me ha tocado hacerlo, sí, sí, pero lo que he podido ver, digo, es, oye, al final las decisiones frías de un negocio, nuevamente nadie tiene la bola de cristal y puede ser tan válido A como B como Z, como dirección, pero si no hay un convenio, si no llegan a acuerdos y de repente un negocio noble con un buen potencial se trunca a consecuencia de conflictos internos no relacionados a la compañía, ¿no? Entonces, sí. gran chamba la de un director que entra y seguramente descubre, o ustedes también le comentarán, ¿no? Oye, esta es una compañía que tiene estos issues y, Sí, sí. claro, Normalmente cuando una compañía nos contrata, nos cuenta toda la historia, ¿no? claro, Porque tenemos que saberla, a ver claro, dónde estamos incorporando, ya sea el directores independientes o también comité ejecutivo, ¿no? claro, Gerentes generales o reportes directos. Nos claro, tenemos que saber, oye, cómo funciona aquí la dinámica de los dueños, ¿no? claro, Y te juntas con los dueños, ¿no? De hecho, cada vez que manejamos una posición de CEO o gerente general en una compañía familiar, nos juntamos con cada uno de los miembros del directorio, patrimoniales e independientes, mm, y queremos saber la visión de cada uno de ellos. Al final, nos juntamos o sea, de manera aislada con cada uno de ellos, y después nos juntamos a todos y les decimos mi resumen es A, B y C. ¿Todos en línea? Sí, todos en línea, ¿no? O claro, no estoy de acuerdo con eso, y se pone a discutir y se pone, ya, ok, estamos de acuerdo con eso. claro, Pero tienes que alinearlos. claro, Pero la única forma es preguntando y que te den la información, digamos, correcta de cómo es la dinámica interna, ¿no? claro, Y así le puedes trasladar esa información a ese candidato que está postulando a ese proceso, claro, ¿no? Que claro, es lo que te dije claro. al inicio, ¿no? O sea, si no hay propuesta de valor original y real, entonces le estás ofreciendo algo que no es coherente, ¿no? Correcto, esa gran responsabilidad. De repente no es una pregunta fácil de responder, pero ¿cómo es un directorio ideal? O sea, ¿en qué perfiles deberían haber? Me imagino que depende del tamaño de la compañía, pero en general, Sí, mira, ¿cómo o deberían sea, conformarse? depende muchísimo de, uno, del stage donde se encuentra la compañía, dos, del sector también, em, tres, de qué es lo que la compañía busca
para el largo plazo, ¿no? Claro. Y ahí es donde comienza a identificar cuál es la composición de los perfiles que necesita, ¿no? Correcto. Porque al final error un directorio es direccionar a la organización para el futuro, digamos, definiendo y supervisando la estrategia del negocio, pero hay una palabra que es bien importante, y yo me he juntado con N cantidad de miembros de directorio y presidente de directorio independientes, que se llama permanencia. O sea, un directorio existe porque los dueños de la compañía quieren que esa compañía permanezca en el tiempo. Por lo tanto, busca directorios independientes, ¿ya? O se forma un directorio conformado por patrimoniales e independientes. Pero finalmente el rol, en esencia, de un directorio es permanencia, que la compañía permanezca en el tiempo. Ok. Podemos hablar de trascendencia, evolución, pero al final es permanencia, que Claro. la compañía sigue en el tiempo. Y si vemos la historia de compañías que han tenido éxito en el mundo, muchas familiares, es porque han estado siguen vigentes todavía después de 100, 150 años. En ese proceso, la junta de accionistas comienza a identificar cuáles son estos perfiles de directores que necesito para que esta compañía permanezca en el tiempo. Y vas viendo el futuro y también ves áreas de oportunidad. Por ejemplo, y te cuento ese ejemplo porque es interesante. Nosotros hemos colocado recientemente a 3 directores del board a una compañía en el Caribe, ¿ya? Ya. Esta compañía del Caribe es la compañía más grande de retail en el Caribe, ¿no? Ya. Me llama el dueño de la compañía y me dice, Diego, necesito que me busques a 3 independientes. Y le pregunto por qué. Cuenta el perfil. Me dice, está entrando al mercado del Caribe 2 compañías retail. Una americana y otra europea. Y ellos tienen brazos financieros. Una compañía que factura $1 billón al año. Ya, $1 billion. el cliente. Esta es mi cliente. Ya. No es una compañía chica. Claro. Sencillamente, como son países donde, digamos, son empresas lideradas por dueños y, digamos, son familias que se conocen, no habían entrado otras compañías externas con una metodología de retail. Ellos han crecido aprendiendo de retail con un comité ejecutivo. Pero era una compañía que no tenía brazo financiero. Eso quiere decir que no tenía tarjeta de crédito, ¿no? Como las compañías que conocemos acá. La ¿no? mayoría de retail Retail y tiene su brazo claro, financiero, ¿no? Tiene, claro. tiene su banco, su caja, su financiera. Claro. Esta compañía, o estas compañías en el mundo, están entrando a esa región con todo el modelo que te puedes imaginar. Compañías muy grandes, ¿no? ¿Qué necesita esa compañía cuando busca un directorio? Busca a alguien que venga de retail, que tenga experiencia en otros países, que hayan pasado por el mismo contexto, Claro. que hayan pasado por una competitividad gigante, que conozcan el modelo de negocio, conozcan el brazo financiero. Y al final colocamos a 3 personas que venían de retail. Claro. Y 3 personas muy potentes, digamos, 2 mexicanos y una persona que vive en Estados Unidos. Obviamente hablan español, para que los ayude justamente en ese proceso. conocimiento, información, Claro. procesos, Claro. cómo se maneja el negocio, a donde esa compañía quiere seguir creciendo en el tiempo. Permanencia, al final. Permanencia. Y claro, y como bien dices, adaptándote a la circunstancia. Porque en este caso, este señor te llama porque tiene estas 2 grandes competencias que van a entrar y ellos quieren hacer catch-up con lo que el mundo ya ofrece y hacia dónde. Así es. Claro. Pero respondiendo a tu pregunta, esta compañía ya tenía un directorio. Claro. Pero se dio cuenta que el directorio que tenía no le iba a llevar a permanecer en el tiempo. Claro. ¿no? Está bien para lo que habían logrado hasta ahora, Claro. pero para el futuro no. Claro. Entonces, solamente respondiendo a tu pregunta, esa compañía lo definió es, necesito 3 que hayan sido CEOs de compañías de retail, pero uno un corte muy de negocio comercial, ¿no? De retail per se, o sea, tiendas. Otro que haya implementado el brazo financiero, ¿no? O sea, que conozca todo el tema del brazo financiero, porque al final necesito que haya manejado un banco, una financiera en otro país. Claro. Y la otra persona venía de transformación digital, había sido CEO, pero además había liderado todo el cambio de retail, de tecnología, de e-commerce, de varias compañías en el tiempo, últimos 20 años. ¿no? Entonces tenías un conocimiento bien balanceado de Claro. lo que esa compañía necesitaba para ser competitiva y permanecer en el tiempo. Ese descubrimiento, esos 3 perfiles que has comentado, Sí. ¿ustedes los sugieren o eso se los dicta el cliente? En algunos casos, la compañía, el cliente, ya lo tiene predefinido o definido al 100% en base a análisis y consultoría. O sea, digamos, normalmente hacen mucha investigación, mucho análisis detrás, qué es lo que realmente necesito. En otros casos nos dicen, ¿ustedes qué nos sugieren en base a lo que tenemos? Claro. Nosotros no entramos a ese detalle profundo porque con la poca información que tenemos, en ese momento no le puedes decir, tú requieres A, B y C.
lo que le puedo aconsejar es en base a lo que ellos me dan como información, en base a su problemática, yo les puedo sugerir lo que otras compañías han pasado en ese proceso. Claro, claro. Porque ahí la parte que me viene a la cabeza también, que me parece que debe ser una gran chamba, es la de entender a cada cliente, porque ustedes son transversales en términos Así es. de industria. Así Entonces, es. el entendimiento de la etapa y de la industria y del país o la región en la que está es clave probablemente, Sí. pero el nivel de conocimiento que tienen que tener ustedes es gigante. Con razón también hace sentido lo que decías respecto a tener equipos locales en cada lugar porque te da Sí. una cercanía mayor, ¿no? Pero Sí. gran chamba es la de entender realmente, Pero ¿no? sabes que, y al final, como te digo, que te dije en su momento, yo creo firmemente que en management no hay una fórmula, ¿no? Digamos, única. Y es que hemos tenido casos también donde el cliente me dice, oye, quiero este perfil, tengo esta necesidad, y te dice un perfil A, ¿no? Y a medida tú dices, oye, pero no me queda muy claro, pero Claro, ya vamos a ir entendiendo un poquito a medida que vayas viendo los candidatos. Y le haces una primera presentación, le dices, mira, tengo estos 4 candidatos, quiero que los entrevistes. claro, Y después de que los entrevistes, me digas que realmente qué es lo que necesitas. claro, Y el perfil A torna un perfil C, claro, D, Y, Z, y dice, oye, lo que necesitaba, lo que pensaba que necesitaba, realmente no es lo que necesitaba. claro, Pero eso es con información. claro, Uno toma decisiones o mejora su toma de decisiones en base a claro, información. Y no hay mejor información que conocer a la gente. claro. Súper interesante. Mientras comentas esto y esta flexibilidad y este aprendizaje sobre la marcha, por ejemplo, Sí, en una terna, digamos, también, claro, uno va descubriendo como empleador, como contratante. Me ha pasado porque hemos estado en dos procesos justamente gerentes en la sí, compañía. Y sí, pues uno no la tiene tan clara y de repente empiezas a ver, "Ay, este perfil, oye, este es interesante, pero no tenía idea de que por ahí podía ir, ¿no? así Y es más, es, si vas a jalar así gente es. de compañías más grandes que la tuya, por ahí te puede dar te puede dar Sí, mucho conocimiento, claro, con sus sesgos como todo, ¿no? Pero, sí. De claro, hecho, hay una solución que nos ofrecemos que se llama claro, mapeo de mercado, ¿ya? Que es investigación. Es inteligencia, porque todo es mejores ediciones. Y los clientes, digamos, a veces nos piden, oye, digo, quiero entender cuál es la estructura de esta compañía, porque ellos están en una fase A, imagínate, y lo que quieren es evolucionar en el tiempo. Pero para evolucionar, no únicamente estrategia, sino también es entender cómo está la competencia estructurada de tal manera que esta estrategia funcione, ¿no? claro, Y comienzan a ver la estructura de la compañía y después me dicen, Diego, ahora como parte de la estructura me gustaría una posición X, pero no tengo muy claro qué es lo que hace. Entonces lo que haces es, oye, mira, vamos con el proceso, entre los candidatos y define. Y te claro, dice, oye, es lo que necesito, ¿no? claro, Pero nuevamente, llega a ser inteligencia, información para que tomes claro, mejores decisiones, ¿no? claro. Me viene a la cabeza una cosa que está relacionada, ¿ya? Pero me dio risa el otro día. Y no es tan jalado los pelos Ya, ahora que lo vemos. Y es que una persona me contó, un amigo, ¿no? Hacía procesos ficticios para encontrar soluciones. No para contratar, sino más bien ya. decía, oye, tengo un problema en operaciones, entonces voy a abrir una gerencia de operaciones. Ponía su post, ¿no? Su job post, y hablaba con 5 gerentes de operaciones y le preguntaba, ¿tú qué harías en ese caso? Y tenía 5 respuestas, ¿no? Claro, claro, sí. Claro, bien es curiosa la Su estrategia forma, y al sí. final no contrataba a nadie, solo Claro. encontraba la solución Pero porque quería no tenía, información. quería Pero levantar bueno, información. parte Claro, de eso, o sea, parte de lo que tu amigo estaba haciendo, claro, es lo que muchas compañías hacen cuando crean un consejo consultivo o un comité consultivo claro, o un directorio. O sea, lo que quieren es información constante para tomar mejores decisiones. Al final, claro, cuando tiene un consejo consultivo o un directorio con independientes, no únicamente los contratas para que estén esas 3 o 4 o 5 horas sentados en un lugar para discutir cosas. Normalmente esa persona está disponible para conversar contigo. Si tienes un claro, problema, vas a tomar una decisión, lo llamas claro, y o sea, los contratas no para el tiempo que estén sentados ahí, sino para que te puedan proveer información constante cuando los necesitas. claro. Es interesante. Sí. Oye, aprovechando, bueno, tengo ahí varias cositas que me gustaría comentar, pero tenemos ahí tiempo igual relativamente limitado, y estoy viendo el reloj. Ya. Hay una cosa que sí, nuevamente, debe ser una pregunta abierta, no sé si tan fácil de responder, pero has visto tantos procesos, Diego, que me parece Sí. que no podría dejar de Sí. preguntar, ¿qué, qué hace a un perfil bueno en términos tal vez transversales entre cargos? Si es que Claro, es muy difícil claro, de responder de claro. repente por tipo de cargo, pero Sí. ¿qué es como que un perfil ejecutivo Potente. ideal, potente? A ver, yo creo firmemente que hay 3 variables relevantes que uno evalúa en el momento de contratar a alguien, ¿ya? La primera es que cuente con esos conocimientos, competencias, habilidades, experiencias, que es la parte, te diría, más dura, pero es sumamente importante que tenga todos esos capabilities para poder hacer el rol, ¿no? Lo segundo es que
encaje con la cultura organizacional y además con el estilo de liderazgo. Es un tema fit cultural principalmente, que no es menos importante. Eh, Hay personas que dicen, oye, pero si tiene lo otro ya, si no encaja no importa, vemos cómo encaja, ¿no? Y esto realmente es una variable determinante al momento de la permanencia de esa persona en la compañía. Claro. Porque puede entrar conflictivo, no encaja contigo, oye, no es la persona. Entonces, finalmente el encaje cultural es bien relevante. Tercera variable, porque lo veo como un triángulo, yo, es algo que le llamo drive, ¿no? Y que no hay una respuesta o una traducción correcta del drive hacia el castellano, pero yo lo defino como la suma de motivación, determinación, pasión, por hacer realmente el rol, ¿no? O sea, por hacer que el rol realmente funcione. Hay gente que está apasionada, está altamente motivada y tiene mucho empuje para que esto funcione, ¿ya? Entonces, cuando tienes un encaje cultural, tienes una persona que tiene las competencias, habilidades, conocimientos, y además una persona que tiene alto drive, o sea, el results driven, Claro. hace digamos, que el encaje sea casi perfecto. Pero hay una variable que le voy a sumar en la cuarta variable, porque ya es un triángulo, o sea, pero es una variable que siempre evaluamos, que le damos agilidad de aprendizaje, ¿ya? Y la agilidad de aprendizaje es una variable del potencial. Finalmente, el potencial lo definimos como la capacidad para tener resultados extraordinarios en diferentes contextos y en diferentes posiciones. Es decir, tú puedes tener hoy día una posición de gerente general en una compañía de tecnología o de call center, y si mañana te pongo como gerente general en una compañía minera, si tienes el potencial alto, probablemente la probabilidad va a ser alta que tengas también éxito en esta compañía minera como gerente general, ¿ya? Entonces, eso es el potencial. Pero esta variable de agilidad de aprendizaje está relacionada a esa capacidad para aprender ágilmente en nuevos contextos o nuevas posiciones. Y se divide en dos. Se divide en la capacidad cognitiva, que prácticamente es inteligencia, que tan hábil eres para aprender, ¿no? Y lo segundo es la predisposición para aprender, ¿ya? Que finalmente es bien importante. Son esas personas que constantemente están aprendiendo cosas nuevas naturalmente, que les encanta aprender. Les encanta leer, les encanta probar, sale un nuevo app y se meten a ver cómo funciona, se compran un televisor y comienzan a ver todas las funciones del televisor, ¿no? Claro. Son un nuevo libro y se meten, un nuevo curso se meten y prueban, implementan en su compañía, traen todas las metodologías nuevas a la compañía. Esas personas tienen una tendencia a tener resultados también en diferentes roles o contextos. Claro. Esa variable no es menos importante. Tiene mucho sentido. Todo esto se mide con tests. Se mide con tests, efectivamente. Se mide con diferentes tests. Porque hemos hablado de lo técnico, Sí. la parte cultural, el fit, ese drive y, bueno, este triángulo que es la parte de la agilidad sí. en el aprendizaje que se divide en Sí, dos. sí. Y ahí lo estoy viendo, mira, la pregunta, honestamente yo la veía desde cómo como ejecutivo, Sí. qué es lo que yo debería mirar. Y acá me suena que está súper bueno incluso más bien como empleador, qué es lo que yo debería mirar en mis candidatos. Sí. Si es que es un ejecutivo que quiere mejorar, claro, tiene ese triángulo más. Yo no sé si la predisposición, porque hay cosas que no se aprenden, ¿no? Hay cosas que digamos que es innato y de repente puedes ir explorando y desarrollando, pero probablemente hayan, o sea, no todos van a poder hacer fit con esos 4 puntos en todo caso. Sí, Claro. no todos, ¿no? Claro. Y también tienes que diferenciar que hay personas que son estos high flyers o top talents, que son alto potencial, high performers, y donde los pongas te generan resultados. Y te habrá pasado que dices, oye, le voy a dar esta chamba o este rol o este reto, este proyecto, y estás sumamente tranquilo y confiado porque sabes que lo vas a sacar adelante como sea. Claro, así ¿no? no sepa nada del tema, igual lo va a aprender. Lo va a ver. Ya. Claro, sí. Obviamente ese es un porcentaje menor, ¿no? Si hablamos Mm. de talento, es un porcentaje súper chiquito, pero... Ahí el drive debe ser la mayor, o sea, Tiene un esa drive motivación, ¿no? Porque altísimo. sabes que yo me tengo que comer esto, no importa, lo voy a aprender y... Así es, claro, un drive sí, altísimo. claro. También dentro de este cuadro, esto le llamas el 9 box, ¿no? Potencial performance, tienes también a los high performers, ¿no? Que son personas que entregan mucho valor, de repente no tienen alto potencial, o sea, es decir, hacen bien su chamba y son unos tractores en su chamba, y los pones en otro rol y de repente le va a costar muchísimo porque tienen otras variables que no tienen en ese momento, pero hacen buen trabajo. Y los tienes que cuidar también porque son probablemente esos tractores que también son difíciles de encontrar. Y así tienes un montón de diferentes cajitas donde vas colocando a las personas en esta evaluación del potencial de performance, ¿no? Claro. Pero si entendí bien ahora, tu pregunta era ¿qué es lo que un ejecutivo evalúa cuando postula a una compañía para que encajar bien? Sí, y solo para darle ahí forma y contexto es,
soy yo, digamos. Soy yo, Ya. alguien que ojalá que Claro. nos esté viendo, que de repente yo quiero seguir escalando en la carrera corporativa, me hace mucho sentido, estoy en tal industria o tal otra, Sí, pero quiero seguir fortaleciéndome para poder seguir sí, escalando, ¿no? sí. Entonces, hay cosas que es como, bueno, yo no tengo esa naturaleza en la disposición para, por ejemplo, Aprender. aprender, ¿no? Entonces, ¿cómo flexibilizo eso, no? Pero, Sí, o sea, al final yo creo que parte siempre de un autodiagnóstico, ¿no? O sea, mm, uno tiene que hacer un autodiagnóstico de decir, oye, a ver, quiero hacer una parada y quiero analizarme bien como persona y ver qué es lo que hago bien, que son mis fortalezas, cuáles son mis áreas de oportunidad, que son mis debilidades, tengo que comenzar a trabajar, y cuáles son mis ventajas competitivas, que es lo que hago extraordinariamente bien y hace claro, que tenga un desempeño superior en esto, en esto, en esto, ¿no? Y esa parada hace primero que tengas como un mapa personal, ¿no? Y hay que hacer una autoevaluación, y tienes que evaluarte, hacer un 360 a tu personal y también preguntarle a tus jefes, pares, colaboradores, independientemente que sea para tu compañía, otra compañía, tienes que saber qué es lo que ven en ti, ¿no? claro. Eh, lo segundo, al igual que un plan, digamos, de marketing o comercial o plan estratégico corporativo, es entender qué es lo que el mercado está buscando, pues, ¿no? Ahorita y en el futuro, ¿no? Claro, Así como es un producto, oye, también qué buscan el talento, ¿no? claro, Y dónde las competencias que hoy tienes encajan con lo que el mercado requiere hoy o en los próximos años, correcto, ¿no? Y ahí haces ya tu plan de desarrollo profesional. Oye, ¿qué claro. tengo que fortalecer? ¿Qué tengo que aprender? Por ejemplo, hay personas que, de hecho, hablaba hace unos días con una persona que me dice, digo, estoy postulando para este cargo, pero el inglés es un problema, ¿no? Y yo en mente decía, pucha, pero inglés ya es un tema que tienes que haber trabajado ya hace 10 años atrás. O Claro, sea, no ahora, ¿no? claro, Sino que es un requerimiento importante que las compañías lo dan por default, sobre todo una posición ejecutiva, claro, ¿no? Entonces, bueno, parte de ese diagnóstico es, oye, ¿qué estoy fallando? Oye, no tengo inglés. Bueno, practica claro. tu inglés, ¿no? Ya, bueno, Mete un curso. para este caso, dale ya igual, nunca Así es tarde, es, digamos, así ¿no? es. Claro, Pero, por ejemplo, hay mucha información que está, o sea, yo creo que la democratización de la información de lo que las compañías requieren, no te las tengo que decir yo, o sea, están en todos lados, ¿no? claro. Está en un reporte de Future of Jobs de the World Economic Forum, está en YouTube, está en ChatGPT, está en todos lados, ¿no? O sea, Claro, o sea, la información está en todos lados. Entonces, claro. de hecho, la vez pasada leía un reporte de the Future of Jobs de the World Economic Forum y hablaba sobre que el tiempo promedio de una habilidad técnica, lo que aprendes hoy, el tiempo promedio de vida son 2.5 años. ¿Ya? Y de ahí la habilidad cambia, se modifica o desaparece y ahí es otra, pues, ¿no? Entonces, a lo que voy es que cada vez la evolución en habilidades eh, es mucho más exponencial que lineal. Entonces, hay que saber qué es lo que se viene en el tiempo. Y tú puedes decir, oye, pero de repente no me he dado cuenta, pero si tú analizas a una persona que comenzó hace 15 años en una posición y hoy día está en la misma área y de repente está como ya como vicepresidente director y evalúas a la persona, dices todo su crecimiento de competencias o evolución de competencias, te vas a dar cuenta que él no se ha dado cuenta, pero que ha cambiado o ha desarrollado un montón de Claro, habilidades que él de repente no son percibibles a simple vista, pero cuando es el diagnóstico sí, claro, ¿no? Que ha cambiado, es mejor, tiene mejor impacto e influencia, mejor capacidad, digamos, de maniobra con la mano izquierda, manejo político, claro, tiene mejor habilidad de comunicación, mejor trabajo en equipo, tiene la interdependencia entre los miembros para trabajar en equipo, habilidades técnicas también, ha aprendido a usar A, B, C, de repente claro, ya usa un CRM, antes no lo usaba. claro, Entonces, te das cuenta que sí, ha evolucionado el tiempo, pero que de repente él no lo percibe de esa manera, claro. ¿no? Bueno, eso es parte de la evolución que No, vivimos. no consciente, de repente el No propio consciente. mercado lo llevó para allá, ¿no? No fue una decisión Sí. consciente. Y de hecho hay Claro, compañías que también trabajan en algo que se llama el upskilling, reskilling, ¿no? O sea, ¿cómo te ayudo? O sea, las compañías lo que hacen es que identifican que el mundo evoluciona, tienes una masa crítica de colaboradores, y no es que vas a decir, oye, el mundo requiere A, por lo tanto, estos colaboradores no funcionan y busco otros. No, o sea, eso no pasa pues, en la vida claro, real, sino que dices, oye, ¿cómo ayudo a este colaborador a que desarrolle nuevas habilidades para que haga mejor su trabajo ahora o haga otro trabajo o que, o sea, que desarrolle nuevas habilidades o que mejore sus habilidades, claro, ¿no? Entonces haces un upskilling o reskilling. Al claro, final, o lo cambias, o sea, le das otras competencias o ayudas que mejore sus competencias actuales, ¿no? claro, Para que haga trabajo actual o trabajo distinto. claro. Y eso es lo que hacen las compañías hoy. Tienen modelos de desarrollo donde lo van formando para el tiempo, para hoy y para el futuro, ¿no? Esa conciencia, me estaba pensando en compañías que tienen
esa visión que de repente, no sé si en todos los casos, ¿ya? Porque debe depender mucho de del fundador, fundadores o de Sí, quien dirige, ¿no? Porque no todo el tiempo tienes las capacidades o el tiempo o la plata para poder hacer eso. ¿Me dejo entender? sí, O sea, porque cuando lo dices, hace sentido. Yo estoy pensando en mis sí, compañías, ¿no? sí, Y sí, sí me hace sentido. Ahora, la realidad es que ni siquiera lo estoy pensando necesariamente, ¿no? Entonces, está súper buena la reflexión, sí. porque dices, oye, ¿sabes qué? ¿A dónde va el mercado? Y ojalá pueda darle los skills, como dices, Sí, a ahora, mi pero gente, ¿no? aquí hay algo que es bien relevante, que está relacionado a lo que hablamos hace unos minutos. El shadowing, ¿no? O sea, uno aprende porque ve a otro visualmente haciéndolo, ¿no? Y eso normalmente lo ves muchísimo en la presencialidad, ¿no? O sea, Claro, uno aprende porque yo estoy sentado acá, tú eres mi par y estás en una posición de repente de mayor nivel y tienes otros skills que yo no tengo. Te estoy escuchando, te estoy claro, viendo, ¿no? Eso lamentablemente es más difícil verlo cuando no estás presencialmente. claro. Entonces, por ejemplo, y te pongo el caso de una compañía como la nuestra, donde eh, es una compañía de talento, ya sea porque manejamos, y voy a hablar del caso específicamente de selección, ¿ya? Porque es el caso que se viene a la venta ahorita. Cuando tienes un consultor que hace selección de talento y tienes alguien nuevo que ingresa a la compañía, yo te puedo hacer un entrenamiento, un onboarding y todo lo demás, ¿no? Y te tiro a la piscina para que vayas viendo cómo entrevistar. Pero no hay nada mejor cuando esa persona que es nueva escucha a esta persona cómo llama por teléfono al candidato, cómo hace el filtro telefónico, ¿no? Claro, Cómo lo entrevista a profundidad, cómo hace el informe, cómo claro. corrige palabras de repente. Esto sería más difícil si la persona estuviera 100% remota, porque no lo puede escuchar, pues. De acuerdo. No lo voy a invitar a la llamada o Claro, la llamada por teléfono, o escúchame como digo. Es raro, claro, ¿no? claro, Que hayan tres personas en una llamada, ¿no? Entonces, esto se da por el shadowing. claro. Lo mismo que te digo aplica para un montón de posiciones que a veces no estás conscientemente trabajando en upskilling, reskilling o en el desarrollo de competencias, pero ya del hecho que le des la oportunidad a esa persona que vea a otra a tiempo real constantemente, cambia, desarrolla habilidades, Claro. ¿no? Súper, súper, súper buenísimo. Oye, ahí justo ya me están pasando la voz, pero tengo más que consulta, un comentario, un tema más, porque lo vi en tu LinkedIn y en algunos Sí, sitios, que es que han hecho una alianza con la Universidad Pacífico, ¿no? sí. ¿En qué consiste? Mira, yo estudié la maestría en la Pacífico, el MBA en la Pacífico. Claro, Para mí es mi alma mater, mi casa de estudios de la maestría. Y nuestro objetivo como compañía y el objetivo también de la Pacífico, justo coincidió que queremos ayudar tanto a los egresados y los estudiantes del pregrado, de la maestría, de la escuela de negocios, como también de la escuela de gestión pública, en potenciar la empleabilidad. Porque tanto los egresados como estudiantes de estas tres instituciones son egresados que tienen un montón de potencial, un montón de habilidades, pero siempre el ayudarlos a que potencien habilidades en empleabilidad acorta la curva a que puedan conseguir también mejores empleos, ¿no? claro, Entonces, hemos hecho el acuerdo con la Pacífico. Creo firmemente que ya venimos trabajando con ellos ya alrededor de 4 meses y los resultados hasta ahora son extraordinarios. Así que tiene su objetivo, ¿no? claro. Potenciar la empleabilidad de los alumnos y egresados de la universidad. Lo máximo. Sí. ¿Esto es algo que es exclusivo? ¿Podría crecer? O sea, ¿podría tener un despliegue mayor hacia otras instituciones? Hoy tenemos exclusividad con la Universidad Pacífico. De Claro, hecho, estamos trabajando de manera, digamos, súper efectiva. Pero evidentemente hay muchas universidades que pueden hacer benchmark de lo que estamos haciendo y claro, lo pueden replicar, ¿no? Nosotros a nivel global hemos venido trabajando con varias escuelas de negocio en el mundo, normalmente una por país, ¿no? Trabajando justamente en cómo potenciamos esta empleabilidad, que tiene varias variables, ¿no? O sea, desde cómo ayudar a esa persona a que desarrolle estas competencias de seguridad en una entrevista de empleo, ¿no? En cómo hacer un CV realmente de alto impacto, bien orientado a números, numérico, cuantificable, pero que realmente al final del día tenga impacto a potencial empleador. Un empleador o un reclutador le dedica aproximadamente 15 segundos, ¿ah? En ver un CV. Entonces, ¿cómo hacemos que ese CV que vea a ese reclutador realmente le diga, oye, me gustaría ver a Pedro o a Juan, ¿no? claro, Trabajar también en cómo esa persona tiene que entrevistarse de manera correcta, respondiendo las preguntas correctas o respuestas correctas a preguntas, digamos, que te hacen de manera muy efectiva.
hay candidatos que son muy buenos, les hacen una pregunta A y te responde Z, ¿no? Claro. Entonces, oye, pero eso no te he preguntado A, ¿no? Claro. Entonces tienes que ayudarlo a que finalmente pues, pueda responder de manera correcta. ¿Hacen ese training? O Sí, sea, sí, sí. parte del Hacemos un proceso. training, Claro. hacemos también filmaciones, hacemos roleplayings. Claro. Entonces vas viendo y al final lo que le decimos es, lo que aprendes acá lo tienes que entrenar también en tu casa, ¿no? Claro. O sea, tienes que hacerte las 20 preguntas que te puede hacer un potencial empleador y tener respuestas Claro. concretas. No porque tengas que inventarlas, porque al final es su historia, es su historia. Sencillamente Claro. tienen que ordenar las ideas. Claro, claro. Hay buenos candidatos que las ideas no están ordenadas, ¿no? Esa habilidad de comunicarlo de manera correcta. De manera concreta. correcta, por ejemplo, ¿no? Y yo sé que estamos con el tiempo, pero te hace una pregunta acerca de cuéntame un ejemplo específico de haber manejado este proyecto. La respuesta correcta debería ser, oye, Franco, he manejado varios proyectos, pero precisamente este, que tenía el objetivo de incrementar las ventas en 20%. Lo que hice inicialmente fue ABC con esta complejidad en recursos. Tenía un equipo de 3 personas a mi cargo, tenía un presupuesto de $2 millones y tenía un deadline de 4 meses. Y mi resultado fue este. En lugar de 20, crecí 22%. Claro. ¿no? Pero le das estructura, información de calidad al entrevistador para que sobre eso, Franco, tú me repreguntes, ser casteas puntuales. Claro. Pero si me respondes A y te digo me gusta las sandías, Claro. vas a decir, oye, ya no sé por qué preguntar. Y Claro. una entrevista de empleo dura aproximadamente entre 45 minutos y máximo 1 hora. Claro. En ese tiempo tienes que tener la capacidad de impactar positivamente en la mente de ese empleador. Claro. ¿no? Mira, súper buenas estadísticas. Interesante también lo que comentaste de que esa primera mirada del CV dura 15 segundos, ¿no? A la hora de ver varios CVs. No era más porque un reclutador recibe, no Claro. uno al día, recibe un reclutador promedio recibe 200 CVs al día. Claro. ¿no? Tiene que ser eficiente. Y además el reclutador no está en un nivel de los CVs, está entrevistando, está llamando, Claro. ¿no? Ve CV y dice si encaja, no encaja. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese CV realmente impacte en la mente de Claro. ese reclutador? ¿no? Así como la habilidad de comunicación, si ese papel no tiene lo concreto para lo que se está buscando, podría ser un buen perfil, pero no lo demostró, ¿no? El documento no demostró que era un buen perfil. Así para es. eso. Y también hablamos del mensaje único, ¿ya? Que es que mi mensaje único tiene que ser coherente con el LinkedIn, con el CV, mi mira. entrevista y lo que los demás saben de mí, ¿no? Porque si yo digo que, oye, soy A, mi CV y CV, y lo que dicen de mí dicen con el Z, uy, pucha, que no hay coherencia, ¿no? Claro. Entonces, esa coherencia de mensaje único es un valor potente al momento de trabajar la empleabilidad. Súper bueno. Ese mensaje único, ya para lo último que tengo en el estudio. ¿Cómo es? Ese Un mensaje ejemplo. único, claro, ¿cuál es un ejemplo o hacia dónde iría? Un ejemplo cortito, porque la verdad que hay toda una metodología, pero un ejemplo Claro. cortito es, por ejemplo, si tú has tenido una experiencia corporativa y has tenido una experiencia trabajando en 10 países en el mundo, ¿no? En una posición financiera, ¿no? Probablemente solamente tú o poca gente puede decir que has trabajado en 3 compañías corporativas que están en Fortune 500 y que es una experiencia internacional en 10 países. Y tú puedes decir, oye, pero eso es obvio. No es tan obvio. Yo he entrevistado candidatos que he visto el CV y he visto que han trabajado en África, en Europa, en Estados Unidos, hoy están en Perú, y en ningún momento me mencionan su experiencia corporativa. Mira. En ningún momento me dijeron que de repente un candidato que había ganado 4 premios EFI, ¿no? Digamos, en marketing. En ningún momento me lo mencionó. Entonces, tienes que pensar en ese mensaje que pocos o ninguno puede decir y que tú sí puedes decir. Ese mensaje único, ¿ya? Y con eso te hago la analogía. Si yo tengo 2 CVs, ¿ya? Imagínate, tengo 2 CVs espectaculares. Los 2 top MBAs, 2 carreras corporativas, han trabajado fuera del país 10 años. Hoy trabajan los 2 en 2 grupos económicos importantes. Y los 2 son directores de transformación, ¿ya? Tengo los 2 CVs. Probablemente contrates al que en esa entrevista, ¿no? Se venda mucho mejor. Y esa venta está relacionado no únicamente a la respuesta, que es la pregunta, sino ese mensaje único que haga que finalmente cales en mi mente y diga, quiero encontrar a Franco. Claro. ¿no? Y cada fit, Y ¿no? eso Claro. es inteligencia, Claro. es estrategia, ¿no? Claro. Es comunicación. Claro. ¿no? Tiene mucho sentido. Y no es como voy a entrevista y ya sé qué voy a decir y me siento bien. Es prepararse. ¿no? Claro. O sea, cada vez las personas se preparan más para una entrevista de empleo. Cada vez las escuelas de negocios en el mundo preparan más a sus egresados para una entrevista de empleo. Claro. La Pacific lo está haciendo, o sea, lo venía haciendo, ¿no? Hoy día lo que estamos haciendo nosotros es potenciar su estrategia, pero lo venía haciendo. O sea, parte de algún curso por ahí es justamente... Claro, por eso. la Pacific tiene su área de empleabilidad y Claro. la tiene súper desarrollada. Ha buscado una compañía como la nuestra que tiene tendencias globales y evidentemente es el foco nuestro Claro. para potenciarla, venía haciéndolo. Claro. Pero las escuelas de negocios en el mundo, las universidades, tienen áreas de empleabilidad. Tiene Entonces, sentido. cada vez los egresados salen mejor preparados, no únicamente en la parte académica, sino también en la parte de cómo venderse mejor para tener mayores posibilidades de conseguir mejor empleo. ¿no? Claro.
tiene mucho sentido y, bueno, yo estoy pensando en mi historia, ¿no? Que yo soy de la de Lima, bueno, de ahí Sí. nos conocemos el pregrado, y no, nunca vi nada de eso. Y tiene mucho sentido, ¿no? Sí. Yo creo que esta evolución de la educación seguramente va a ir tornándose a lo que es práctico, ¿no? A lo que sirve de manera concreta, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Y hay un tema no menos importante que hablamos también de network, ¿no? Networking, ¿no? Claro. Que también es una variable potencial. Cómo hacer networking, cómo cosechar el networking, cómo construir networking, cómo abordar a alguien, ¿no? Hay personas que gran parte del fracaso en su empleabilidad es porque le tienen miedo al teléfono a rechazo, ¿no? Claro. Y yo siempre hago analogía, así como un comercial llama por teléfono y contacta prospectos para ofrecerles una propuesta de valor, lo mismo tiene que hacer alguien que está buscando empleo, se está vendiendo a sí mismo, ¿no? Claro. El problema es cuando ese perfil de la persona le cuesta muchísimo hacer eso, Claro. ese acercamiento, ¿no? al futuro, al potencial empleador. Le Claro. cuesta llamar. A veces, la pasada un amigo me decía, oye, Diego, te quiero decir que estoy buscando empleo, pero yo nunca he sido de pedir favores, yo no entendía que estaba hablando, me dijo, bro, ¿qué estás buscando? ¿No? Claro. Oye, quiero cambiarme de chamba. Bueno, dímelo directamente, no hay nada de malo. Claro. Tienes que decir, oye, quiero buscar empleo, ¿qué tengo que hacer para buscar un empleo? Claro. Y yo encantado te voy a dar los tips para que busques empleo, Claro. ¿no? Y te voy a explicar qué es lo que tienes que hacer, Claro. pero me tienes que decir, ¿no? Claro, y había un temor entonces. Si él en el temor de avisarme que quiere buscar empleo y qué le podía recomendar, imagínate el temor que tiene para llamar o hacer network para que le den una entrevista. Claro, ¿no? te entiendo perfecto. Entonces tienes que romper, Claro. romper ese paradigma, ¿no? Claro. Y trascender. Claro. Oye, de verdad que buenísimo, de verdad creo que ha sido una conversación que se ha No, quedado encantado. igual corta porque hay Encantado, tanto, Franco. tanto valor, creo, de lo máximo, Diego, de verdad, y te felicito por todo lo que han hecho, de verdad, a ti, a la familia, Claro que sí. una gran trayectoria. Seguramente tendremos, ojalá en algún otro momento, un espacio para seguir conversando porque creo que esta industria está evolucionando tanto, bueno, el tema de talento, ¿no? En Sí, general en sí. las industrias, Sí. que va a ser bastante valioso poder, bueno, ojalá a quienes nos ven generarles valor. Encantado. Muchísimas Un gracias. placer. Diego.